En el último cuarto de siglo, el crimen organizado en México ha evolucionado de tal forma que transitó de los grandes capos y las familias que controlaban las organizaciones verticales hacia un modelo de atomización y diversificación. Estos grandes nombres que recordamos como Rafael, Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, Nemesio Oceguera, mejor conocido como el Mencho, o si el Cárdenas Guillén, los hermanos Beltrán Leiva, o los Alillanos Félix, o Servando Gómez La Tuta. También están los hermanos Olascuaga, entre muchos otros. Son nombres de capos reconocidos en la historia reciente. Pero es importante destacar que durante estos últimos 25 años el crimen organizado dejó atrás esa figura del capo todopoderoso para transformarse en un entramado de redes criminales fragmentadas y móviles. Así es como coinciden en ese análisis expertos en el tema. Yo explico todo ahora, todo el crimen organizado en el país a través de redes, porque ya no tenemos, porque se fragmentó el tema del tráfico de drogas. A partir de la llegada de los Zetas, se controla el territorio y todas las actividades criminales que ahí se desarrollan mediante el cobro de piso, también actividades legales, y además se extrae rentas a la población. Y después de eso, estos grupos se rompen y entonces se empiezan a especializar también con esta misma lógica de control territorial. Y entonces ahora tenemos muchísimos grupos que no se pueden identificar, por ejemplo, los grupos que quedaron en Tamaulipas, ¿no? Los Zetas viejas, los Zetas Nueva Escuela, el Cártel del Noreste y muchos otros, ¿no? También en el estado de Michoacán, o sea, como los Viagras, ¿no? Y entonces muchos también grupos de secuestradores o de extorsionadores toman los nombres, por ejemplo, el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación. Porque yo veo, y lo explico en el libro, al Cártel de Jalisco Nueva Generación como una especie de franquicia criminal. Yo no lo veía una franquicia criminal con la generación de los Zetas como lo veía Ricardo Ravelo, pero creo que retomo el análisis de la franquicia criminal de Ravelo ahora, porque ahora sí le estoy viendo estas franquicias criminales, ¿no? Por ejemplo, lo que veo en el sur de México, de algunos grupos que dicen soy el cártel Jalisco Nueva Generación, pero solamente se dedican a secuestrar migrantes y a cobrarles piso y a cobrarles el rescate. Entonces, ellos dicen que son cártel Jalisco Nueva Generación, pero solamente se dedican a secuestro. Entonces, aquí se rompe. No estábamos hablando de carteles, estamos hablando de redes que están formados por actores que operan a veces en los mismos, el lícito y lo ilícito, como por ejemplo aquellos que manejan trailers. Y estoy hablando del tráfico humano, pero a veces el tráfico humano hay personas que se equivocan, ¿no? Y que dicen que los cárteles son los traficantes de personas, ¿no? Ellos cobran piso, y entonces uno que también forma parte de una red de tráfico y a veces también de narcotráfico, porque transporta en ese tráiler droga y personas, pero solamente en un espacio, porque ellos se dedican a manejar tráilers en los Estados Unidos o a pasar mercancía del otro lado. Entonces, estamos hablando de redes criminales. La nueva generación es una nueva generación de redes criminales y el CAR del Jalisco Nueva Generación es una red de actores criminales. Que lo que sucede es que anteriormente había muy poquitos capos, es cierto, pero ahora que hay muchos, es muy difícil para combatirlos porque no hay suficientes recursos y ahora hay muchos carteles, solo que ahora se enfoca en los más grandes y también en los más violentos. Pero muchas veces eso permite que los carteles que son muy bajos en su escala de traficar drogas pueden seguir elevándose, se pueden aumentar. Pero también aquí en los Estados Unidos, nosotros necesitamos reducir la demanda de drogas, porque si no hay consumo, no hay carteles. El problema es que cortas la cabeza
de estos individuos, de los carteles, y otros los reemplazan. Entonces, esto es un proceso que sigue continuando y mientras que las infraestructuras de estos carteles sigue vigente, siempre va a haber fragmentación en los carteles y muchas veces cuando se fragmentan, entran otros líderes que son hasta más violentos. Lo que yo planteo es que en esta historia de el narcotráfico que hemos tenido en el país, las políticas, las estrategias del gobierno eran detenciones de las cabezas de organizaciones criminales, pero muchas veces era sin ir a la estructura financiera. Entonces, ¿qué pasaba? Que estas detenciones de capos generaban la atomización de las organizaciones criminales. De un grupo se escindían y salían dos, tres, cuatro y se confrontaban internamente y surgían otras células y lo ves en Michoacán con estas organizaciones que has descrito, muchas tienen su origen en la familia michoacana y después empiezan detienen a los líderes principales, pero sin ir a la estructura financiera y comienza este proceso de atomización. Esa ha sido una de las problemáticas principales en nuestro país. Estrategias que no van al fondo de las causas, de la manera de operar, de cómo se recluta por parte de estas organizaciones principales, pero sobre todo que no van al corazón financiero de estas organizaciones criminales.